El coche avanzaba lentamente por la carretera polvorienta que conducía a la Puebla de Sanabria, aquel pequeño pueblo en la provincia de Zamora donde Mariana, la madre de Sofía, vivía en una antigua casa de ladrillo rojo, encaramada en una colina. La temperatura era sofocante, y el aire acondicionado del vehículo hacía un ruido parecido al de un tractor viejo, casi cómico, mientras Sofía no paraba de quejarse. ¿Por qué giraste por ese camino? ¿Y por qué trajiste esa agua? ¿Y la radio, qué pesadez? Rezongaba sin parar, con esa mezcla de cansancio y fastidio que solo puede tener alguien que viaja a un lugar donde solo esperaba patatas, compotas caseras, en el peor de los casos, la vaca del vecino mugiendo desde las 6 de la mañana, pero aquella visita sería muy distinta a todas las demás. Una que Sofía jamás olvidaría, y que aún hacía que despertara en mitad de la noche, respirando hondo, intentando atrapar el olor a lluvia mezclado con cuero caliente, el aroma de alguien que había cambiado todo. El coche paró frente a la casa. Mariana apareció en el porche como si hubiera estado esperándolos toda la vida. Su piel, bronceada por el sol de 1000 veranos, destacaba en contraste con los pantalones cortos raídos que llevaba y una camiseta blanca ajustada que, sin querer, delineaba cada curva de su cuerpo. La camiseta estaba ligeramente pegajosa, como si la humedad del aire y el calor se hubieran aliado para hacerla inseparable de su piel. El cabello recogido en un moño descuidado dejaba escapar unos mechones que enmarcaban su rostro, y sus ojos brillaban con un fulgor que no era el de una madre cualquiera. Había en ellos algo más profundo, un fuego que Sofía no supo identificar al instante. Miguel, querido, dijo Mariana, abrazándolo un poco más de lo necesario, con un olor a perfume mezclado con sudor y algo salvaje, como si fuera una yegua joven. ¿Has adelgazado?, añadió, acariciándole el hombro como comprobando que seguía siendo el mismo. Sofía entró en la casa buscando el frigorífico, como si ese fuera su propósito en la vida, mientras Miguel se quedó fuera, fingiendo sacar las maletas del maletero, aunque en realidad no podía apartar la vista de Mariana. Sus caderas marcadas, su andar descalzo, natural, sin necesidad de tacones ni artificios. Ella sabía lo que tenía, y lo usaba sin pudor. «Has cambiado, Miguel», le dijo más tarde, sentados en la terraza. «O tal vez es solo el calor», él sonrió, pero no pudo evitar notar cómo ella cruzaba las piernas, ligeramente ladeada, y como sus palabras tenían un matiz extraño, casi una invitación. «Los hombres de ahora no son como antes», dijo mirándolo fijamente a los ojos, «no como una madre, sino como una mujer que ve en él un hombre, y no un yerno». Al principio Miguel pensó que todo era producto del cansancio o de la imaginación, pero cuando Mariana le dijo en voz baja, mirando a Sofía que estaba en la cocina, «Tú tienes a una belleza como esposa, pero no echas de menos un verdadero contacto», entendió que aquello era más que palabras. Era una llamada, un susurro en medio de una tormenta que ya se acercaba. Después de la cena, Sofía se quejó de dolor de cabeza y se fue a dormir temprano. Miguel pensó que sería buena idea salir a tomar aire, quizá fumar un cigarrillo, aunque hacía años que no lo hacía. Pero en lugar de eso, se quedó en la terraza con Mariana, que le pasó una copa de un vino casero, oscuro y ácido, con aromas que recordaban a hojas de grosella negra y algo más, algo que no logró identificar. Quizá su propia piel. Ella se quitó el moño, dejando al descubierto la clavícula en un gesto sencillo, pero que hizo que su corazón diera un salto. «Tu mujer está cansada, no tengas miedo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Descansáis mucho juntos? Miguel encogió los hombros. «Trabajo mucho. Cuando se puede, ella prefiere las series, tú prefieres el silencio», repitió Mariana, sonriendo con picardía. «Entonces sabes escuchar». El vino, el zumbido de los mosquitos, el calor pegajoso que no cedía ni después del ocaso, crearon una atmósfera en la que Miguel ya no solo escuchaba, sino que sentía cada palabra de Mariana como un canto prohibido. Ella habló de la vida, de cómo a los 45 años las mujeres deberían dejar de ser invisibles, de cómo el deseo no muere, solo se esconde bajo capas de rutina y costumbre. ¿Y tú? ¿No piensas que esas son solo reglas que alguien inventó? Tú te casaste, y fuiste más feliz o simplemente dejaste de mirar alrededor. Se rió con un tono que se volvió casi un susurro. Yo también estuve casada. ¿Y sabes cómo acabó? Con un silencio que no es el que tú imaginabas, sino uno real. Cuando te acuestas y no hay nada más que aire entre tú y la otra persona. Ni manos, ni miradas,
ni siquiera un roce accidental. Mariana giró hacia él y posó una mano en su muslo. Un roce ligero que parecía casual pero que duró más de lo debido, cálido y seguro. No lo miraba, solo lo sostenía. Miguel tragó saliva, no por miedo, sino porque algo dentro suyo despertaba, algo que había enterrado bajo años de familia y palabras correctas. «Sabes, Miguel», susurró, «yo también soy una mujer. No solo una madre o una suegra. Tengo fuego dentro, aunque nadie venga a calentar mis manos». El vino se acabó. La luz de la casa se apagó. Sofía ya dormía. Mariana se levantó despacio y se dirigió hacia el cobertizo, que estaba un poco apartado. «Ven, te mostraré cómo aguanta esta casa. Por si viene tormenta. El techo está un poco estropeado». Miguel se levantó sin decir nada y la siguió en la noche que empezaba a llenarse de viento y truenos lejanos. El cobertizo crujía con cada ráfaga, como advirtiendo que no entraran. Mariana abrió la puerta y lo dejó pasar primero. El olor a heno, a polvo y a ella se colaba por cada grieta. Ella se quedó en el umbral, su silueta cortando la oscuridad. Un golpe de viento cerró la puerta de golpe, sumergiéndolos en tinieblas por un instante. «No tengas miedo», dijo con voz firme. «Aquí estás seguro. La casa aguanta». Miguel no sabía si hablaba del cobertizo o de ella. Se acercó y sintió el calor de su cuerpo. La mano volvió a posarse en su muslo, pero esta vez no era un toque casual, era un mensaje claro: «Me recuerdas a un chico que conocí hace años». Esa mirada, contenida pero vibrante, una gota de lluvia cayó a través de una rendija y humedeció su mano. Fría contra la piel, mientras los dedos de Mariana eran fuego. Pasó su nombre por su pecho como si borrara la camisa de la piel. «Somos adultos», murmuró, «y sabemos que no nos va a descubrir nadie». Un relámpago iluminó su rostro por un segundo. No había lujuria barata, sino vida, deseo, hambre femenino, esa nostalgia de lo que hace tiempo nadie le había dado. Se acercaron y sus labios se encontraron. No fue un beso romántico, sino una descarga eléctrica, un cortocircuito. Sus dedos apretaron su cuello, él la atrajo hacia sí y sus cuerpos se fundieron entre los crujidos de la vieja madera y el retumbar del trueno. Ella se apartó un momento y susurró: «Vamos a la casa, allí es más suave. Allí podrás ser conmigo como quieras». Sin palabras, él asintió y la siguió por el patio mojado, entre gotas que caían lentas, entre la frontera del deseo y la culpa, hacia el lugar donde Sofía dormía, y donde acababa de nacer otra mujer. La casa estaba cálida, oscura. Solo una lámpara apagada en la cocina lanzaba un círculo amarillo sobre la mesa con un mantel de plástico con fresas y una taza de té que él había bebido horas antes. Ella caminaba delante, descalza, y él no podía apartar la mirada de sus pies, de sus caderas, de la gota que bajaba por su espalda desde el cabello hasta la cintura. Era una locura, pero él no se detuvo. Se volvieron hacia él en la mesa, su rostro a medias en penumbra, labios entreabiertos, respiración agitada. «Si quieres irte, dilo». En voz baja, dijo. El silencio fue su respuesta. Ella se acercó y sus cuerpos se unieron, como si se conocieran desde siempre. Sus manos rodearon su cuello y la suya se posó firme en su cintura, cálida y fuerte. «No soy una niña», susurró al oído. «No hay ceremonias, solo tómame», y él lo hizo. Besos hambrientos, suaves, como si recuperaran años perdidos. Labios, cuello, hombros. Ella echó la cabeza hacia atrás y le dio acceso. Él bajó a besar la clavícula, el pecho donde latía su corazón. Ella jadeó suave, como quien revive un recuerdo antiguo que ya no puede contener. La camiseta estaba empapada. Él la bajó despacio, y ella la dejó caer al suelo, quedando solo con unos pantalones cortos que ceñían cada curva que ya hervía. No pensó. Sintió con manos, labios, respiración. Así, susurró cuando sus manos bajaron por sus caderas y espalda. «Quiero sentir que aún me necesitas, que me sientes». Ella subió a la mesa, abrió las piernas, lo abrazó con ellas y sus cuerpos se fundieron. La unión fue mucho más que física, fue una explosión. Entró en ella con brusquedad, pero ella no se apartó. Se arqueó, se pegó a él con tal fuerza que sus respiraciones se mezclaron. Miguel exhaló: «Así, así no me dejes». Su piel, sus uñas arañando la espalda, sus labios buscando los suyos. Su cuerpo se movía con un ritmo desigual, desesperado. Cada embestida era un latido de corazón, rápido, ardiente, voraz. Él sentía que ella se aferraba a él no como a un yerno, ni a un amante ocasional,
sino como a la última oportunidad de sentirse La casa despertaba en un silencio tenso, como si cada rincón guardara un secreto a punto de estallar. Miguel se sentó a la mesa con Sofía y Mariana, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas gastadas, dibujando sombras que parecían bailar al ritmo de lo no dicho. Sofía reía, contando historias de su infancia, como se escondía bajo la manta cuando tronaba y su madre la calmaba con cuentos y canciones. Mariana asentía, sorbiendo lentamente el té, sus ojos cruzándose con los de Miguel una fracción de segundo que parecía durar una eternidad. Siempre supe cómo calmarte, dijo Mariana con una sonrisa maternal que no alcanzaba a ocultar aquella chispa de complicidad secreta. Miguel bajó la mirada, intentando no captar el mensaje oculto en esa mirada que hablaba de noches y susurros. Sofía sirvió más té, y él alzó la taza para evitar el contacto visual. Sentía cómo temblaban sus dedos, no por miedo, sino por el fuego que aún ardía bajo su piel. Aquella mujer, su suegra, había incendiado su mundo en una sola noche, y ahora solo quedaba aprender a convivir con las cenizas. ¿Con mermelada o con nata?, preguntó Mariana mientras extendía un plato con tortitas humeantes. La pregunta parecía inocente, pero para Miguel era una trampa dulce, un doble sentido imposible de ignorar. Con nata, respondió él, casi sin pensar. Sofía rió, señalando la costumbre de su marido a elegir siempre lo mismo. Eres un clásico, bromeó. Mariana esbozó una sonrisa que apenas movió sus labios. Una sonrisa que parecía decir que las costumbres pueden cambiar en una sola noche. Las costumbres cambian, cariño. A veces en una sola noche, murmuró con un tono que hizo que Miguel casi se atragantara con el té. Sofía le dio un golpecito en la espalda, preguntándole con ojos curiosos qué le pasaba. Él solo pudo encoger los hombros y fingir normalidad, mientras la tormenta interna crecía sin remedio. El día transcurrió entre visitas a familiares, charlas rutinarias y paseos por las calles empedradas del pueblo. El calor seguía aplastante, y la sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar era cada vez más fuerte. Sofía, por su parte, parecía ajena a la tormenta que se gestaba en la mirada de su marido, que se perdía en cada sombra, en cada suspiro. Aquella noche, Sofía se durmió más temprano que de costumbre. El cansancio acumulado y el calor parecían haberla vencido. Miguel se quedó despierto, mirando el techo mientras el tic-tac del reloj de la cocina marcaba el ritmo de sus pensamientos desbocados. Entonces escuchó los pasos suaves, medidos, casi reverentes, que conocía bien sin tener que mirar. Ella apareció en la puerta, envuelta en un albornoz gris claro, el pelo todavía húmedo, ligeramente desordenado. Su mirada, cargada de una mezcla de deseo y misterio, lo atrapó sin resistencia. Estoy esperando en la cocina, dijo con voz baja, sin invitación, sin preguntas. Él miró a Sofía, que dormía profundamente, y sin una palabra se levantó y la siguió. En la cocina, Mariana vertía vino en 2 copas, la luz tenue acentuando la sensualidad de la escena. Querías ver cómo fermenta el vino, ¿verdad?, dijo Mariana con una media sonrisa, mientras se giraba y lo miraba por encima del hombro. Él quiso bromear, el fermento ya hace efecto en mí, pero no pudo. La atmósfera era demasiado intensa, demasiado real. Ella se acercó, deslizando sus dedos por su cuello, bajando por la clavícula hasta el cabello, donde se detuvo un instante. No sabes cuánto me costó contenerme esta mañana, confesó con un suspiro apenas audible. El beso fue rápido, urgente, como una ola que no sabe cuándo detenerse. El albornoz cayó lentamente, como si obedeciera a una voluntad propia, dejando al descubierto una piel cálida, perfumada con crema y un aroma indecible, que hacía que la cabeza de Miguel diera vueltas. Ella se giró, apoyó las manos en la mesa, y casi en un susurro dijo, quiero que estés dentro de mí, pero no quiero que Sofía se despierte. Él la tomó sin decir nada, sus manos recorriendo la espalda tensa, sus dedos apretando el borde de la mesa. Entró en ella con lentitud, casi reverencia, sintiendo como su cuerpo lo recibía como una memoria olvidada que volvía a la vida, sin tormentas, sin truenos, solo el silencio y sus respiraciones entrecortadas. Ella se movía con calma, estirando cada segundo, prolongando el placer y el deseo. Miguel no podía detenerse. No era infidelidad, ni una locura pasajera. Era un sueño febril que ahora se hacía carne y hueso, un escape, una necesidad. Cuando todo terminó, ella se vistió sin mirarlo, dejando en el aire un ya sabes qué hacer que lo dejó desnudo no solo de ropa, sino de certezas. Al día siguiente, la rutina parecía intacta.
Sofía madrugó y comenzó a preparar el desayuno con esa naturalidad que hace que las mentiras parezcan imposibles. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarlo. Sí, más o menos, respondió él, sin poder evitar que su voz temblara. Sofía puso el plato delante de él y se sentó en silencio. Mamá dijo que dormiste mal, te vio dar vueltas toda la noche, comentó con una sonrisa ligera. El corazón de Miguel se contrajo. Sofía, sin saberlo, estaba destrozando la frágil barrera que mantenía su doble vida a salvo. Estar en la misma casa, supongo, musitó, intentando parecer despreocupado. Sofía encogió los hombros. Sí, los sonidos se mezclan. No es fácil dormir cuando todos estamos aquí. Él no supo qué decir. Y entonces ella soltó, casi en broma, mi madre me dijo que eres demasiado guapo para este pueblo, y que no deberíamos dejarte solo mucho tiempo. La frase le golpeó más que cualquier reproche. ¿Y qué le respondiste?, preguntó él, mirando directo a los ojos de Sofía. Ella lo miró con una seriedad inusual. Que confío en ti. Aquellas palabras pesaron como una losa sobre su conciencia. Mientras recordaba la noche anterior con Mariana, con su fuego y sus promesas sin nombre, deseó que la verdad viniera a atraparlo, o que, al menos, alguien lo hiciera en ese juego peligroso que había comenzado sin retorno. Cuando Sofía se fue a cambiar, Miguel se quedó solo en la cocina con su café y sus pensamientos. Y en ese instante, Mariana entró, segura, pausada, como una actriz que domina su papel. Se acercó, le miró a los ojos y, inclinándose ligeramente para acomodar algo en la mesa, susurró, no te delates. Ella no sabe nada, todavía, y con una sonrisa que era al mismo tiempo promesa y advertencia, se retiró dejando a Miguel sumido en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La grieta entre ellos crecía con cada día, invisible pero poderosa, una línea por la que podían deslizarse miradas, gestos y silencios que amenazaban con romperlo todo. Mariana ya no era solo la madre de Sofía. Se había convertido en una sombra, un fuego, un misterio imposible de ignorar. Sofía también cambió. Se volvió más atenta, más sutil, escuchaba más, observaba más. Era como si una telaraña invisible creciera entre ellos, lista para atraparlos a todos. Y entonces, una noche, cuando las luces de la casa ya se habían apagado, Mariana se acercó sin decir palabra, tomó la mano de Miguel, deslizó los dedos por su muñeca y, mirándolo fijamente, dijo, hagámoslo bien, sin secretos ni escondites. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Confesemos todo, y decidamos qué será de nosotros, juntos o para siempre separados. En ese momento comprendió que no había marcha atrás, que las mentiras habían terminado. Que estaban en una encrucijada donde el dolor era inevitable, pero la verdad era la única salida. Pasaron horas hablando de miedos, deseos, de cómo vivir con la carga de la mentira. Ella confesó su miedo a sentirse invisible, sola, olvidada. Él admitió que no quería perder a su familia. Pero tampoco podía renunciar a lo que ardía en su interior. Al final, decidieron que la verdad valía más que cualquier mentira cómoda, que la libertad, aunque dolorosa, era mejor que la prisión del engaño. Se fueron a la cocina, los tres juntos, llorando, discutiendo, intentando entenderse. Fue la noche más dura de sus vidas, pero también la más sincera. Al amanecer, ya no eran solo una familia, eran algo diferente. Un triángulo marcado por la verdad y la incertidumbre. Mucho quedaba por resolver. ¿Quién perdonaría? ¿Cómo seguir adelante? Pero Miguel sabía una cosa, la vida no es para los que temen, es para quienes saben amar, perdonar y seguir adelante, aunque todo se derrumbe. Y mientras la tormenta se alejaba, una última pregunta quedó flotando en el aire, más oscura que cualquier sombra. ¿Y si el sótano guardaba algo más que vino? Algo que cambiaría para siempre el destino de todos ellos. El eco de esa pregunta resonó en la casa, mientras la puerta del sótano se cerraba lentamente, dejando a la oscuridad envolverlos a todos. La tarde se deslizaba lentamente sobre la Puebla de Sanabria, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras mientras el sol se despedía tras las montañas. Miguel se quedó observando el reloj de pared, cada tic-tac amplificado por el silencio pesado que reinaba en la casa. La invitación de Mariana a bajar al sótano flotaba en su mente con un peso creciente, como una sombra que se alargaba con la llegada de la noche. Sofía había salido a dar un paseo, quizás para despejarse, quizás para evitar la tensión que había impregnado la casa desde aquella conversación abierta entre él y Mariana. El aire fresco le dio un respiro, pero no logró alejar la inquietud que fermentaba en su interior. ¿Qué secretos guardaba realmente aquella mujer que había cruzado la línea prohibida?
y que encontraría a él en el sótano. Al anochecer, la casa se sumió en una penumbra cálida, iluminada solo por unas pocas lámparas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Mariana apareció en el salón con una linterna en la mano, la expresión serena pero con una intensidad en la mirada que hizo que Miguel sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Listo para la aventura?, bromeó con un tono suave, pero con un brillo travieso en los ojos. Él asintió, intentando mantener la compostura, aunque el corazón le latía acelerado, como si presintiera que esa noche todo cambiaría para siempre. Bajaron al sótano por unas escaleras estrechas y crujientes, la linterna iluminando los viejos barriles y cajas apiladas, el olor a tierra húmeda y madera vieja envolviéndolos. Mariana se detuvo junto a una pared cubierta de moho y polvo, deslizando la luz para revelar una pequeña trampilla metálica, casi invisible. Aquí es donde empieza la verdadera historia de esta casa, dijo en voz baja. Con un esfuerzo conjunto levantaron la trampilla, dejando al descubierto una abertura oscura que parecía tragarlos en la penumbra más profunda. Mariana descendió primero, seguida de Miguel, sintiendo como la humedad y el frío envolvían sus cuerpos. Dentro del sótano, la linterna reveló un espacio más amplio de lo que esperaba, con estanterías repletas de botellas de vino, frascos con conservas y, en un rincón, una caja antigua de madera con inscripciones desgastadas. «Esto no es solo vino, Miguel», dijo Mariana mientras abría la caja con cuidado. Dentro, encontró una colección de cartas amarillentas, fotografías antiguas y un pequeño diario con la tapa de cuero gastada. La atmósfera se volvió aún más densa, como si el aire se hubiera cargado con los secretos del pasado. «Estas cartas son de mi juventud», explicó Mariana con un suspiro. «Historias que nunca conté, amores que creí perdidos, decisiones que marcaron mi vida, y la de todos aquí». Miguel tomó una de las cartas, la letra temblorosa pero apasionada le habló de un amor prohibido, de un hombre que había cambiado el destino de Mariana mucho antes de que él apareciera en su vida. «¿Quieres que te lea un fragmento?», preguntó Mariana, acercándose a él. Él asintió, sintiendo como cada palabra despertaba ecos en su propio corazón, reflejando miedos y deseos similares. Mientras Mariana leía, la conexión entre ellos se intensificó, como si el tiempo se contrajera para unir pasado y presente en una sola historia de pasión, secretos y dolor. De repente, un ruido sordo resonó desde la parte más profunda del sótano. Los dos se miraron, el pulso acelerado. «¿Escuchaste eso?», susurró Miguel. Mariana asintió, apagó la linterna y, en la oscuridad, sus dedos se entrelazaron sin que ninguno de los dos supiera bien cuándo ni cómo. El misterio del sótano no solo guardaba palabras y recuerdos, sino algo más, algo que estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. En ese instante, mientras la tormenta comenzaba a rugir de nuevo sobre el tejado, una sombra se deslizó por el pasillo superior, observándolo sin ser vista, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, y en él silencio que siguió, una pregunta quedó suspendida en el aire, gélida y afilada. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad que aguardaba en las profundidades? La casa, la familia, y sus secretos estaban a punto de estallar, pero aún nadie sabía qué lado de la historia saldría vivo. La tormenta golpeaba con fuerza los cristales de la vieja ventana del salón, arrullando la casa con su ritmo irregular, como un tambor lejano que marcaba el pulso de una noche cargada de presagios. Miguel y Mariana subieron del sótano con los rostros iluminados por la tenue luz del pasillo, sus cuerpos aún impregnados del frío húmedo de aquel lugar secreto. El diario y las cartas que habían desenterrado parecían pesar más de lo que sus páginas contenían, como si cada palabra fuera una piedra en el camino de sus destinos cruzados. Sofía no había regresado aún de su paseo. Eso aumentaba la tensión que ya se respiraba en el ambiente, como si el silencio fuera un invitado incómodo que esperaba su turno para hablar. «¿Crees que debería contarle algo?», preguntó Mariana, su voz baja y cargada de dudas. Miguel la miró, tratando de encontrar en sus ojos la respuesta que él mismo necesitaba. «¿A Sofía? No sé si ahora es el momento. Pero algo va a cambiar, eso es seguro». Ella asintió, y sin decir más, se dirigió a la cocina a preparar algo caliente, dejando a Miguel solo con sus pensamientos que giraban como un torbellino. No tardó en escuchar la puerta abrirse y los pasos ligeros de Sofía entrando en la casa, su figura recortada por la luz de la calle. Traía en las manos unas flores silvestres, intentando traer un poco de vida y color a la atmósfera cargada. «¿Qué hacéis aquí?». «Parecía que estabais en una reunión secreta», bromeó, intentando romper la tensión. Miguel forzó una sonrisa, pero sus pensamientos vagaban lejos,
entre las páginas amarillentas y los susurros del sótano. La cena transcurrió entre palabras torpes y silencios prolongados, con Mariana sirviendo el vino casero que ahora para Miguel tenía un sabor diferente, más intenso, menos inocente. Después, mientras Sofía recogía la mesa, Mariana se acercó al oído de Miguel y le susurró: «Recuerda lo que te dije. Mañana bajarás al sótano otra vez. Hay algo que debes ver, algo que cambiará todo». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras clavarse en su pecho. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, Miguel no pudo conciliar el sueño. El eco de la lectura, la sombra en el pasillo, el susurro de Mariana, todo se mezclaba en su mente como un rompecabezas imposible. Decidió que al día siguiente volvería al sótano, a enfrentarse a lo que fuera que lo esperaba en la oscuridad, pero justo cuando cerraba los ojos, un crujido en la puerta lo hizo abrirlos de golpe. Un suspiro, un paso, y la figura de Mariana apareció en la habitación, descalza, con el cabello suelto, y una mirada que combinaba desafío y ternura. «No puedes esconderte de lo que eres, Miguel», dijo, acercándose lentamente. Él la tomó de la mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya, y supo que esa noche la vida que conocía se desmoronaba y que la verdad, por dolorosa que fuera, se impondría como única salida. El sótano, la casa, la familia, todo pendía de un hilo que estaba a punto de romperse, y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de esa vieja casa, un secreto aguardaba su momento para salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y un viento frío que parecía barrer cada rincón de la Puebla de Sanabria. Miguel se despertó con el peso de la noche clavado en el pecho, como un nudo que no dejaba respirar. El diario de Mariana, las cartas, el susurro de su voz y aquel suspiro en la oscuridad seguían resonando en su mente. Bajó silencioso las escaleras hacia la cocina, donde encontró a Mariana ya despierta, preparando café con movimientos lentos y medidos. El aroma del café llenaba el aire, pero no lograba calentar el frío que se había instalado en su interior. «Buenos días», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Buenos días», respondió él, intentando ocultar la ansiedad que le carcomía. Habían quedado en que esa misma tarde regresarían al sótano, que ahora parecía un portal hacia un pasado que ninguno de los dos estaba seguro de querer descubrir. La jornada transcurrió con una calma tensa, cada sonido amplificado por la espera. Sofía, ajena a la tormenta que se gestaba bajo sus pies, pasó el día entre las calles del pueblo, saludando a vecinos, comprando pan y riendo con esa despreocupación que a Miguel le parecía un regalo y una tortura al mismo tiempo. Cuando el crepúsculo tiñó de gris las montañas, Mariana apareció con una linterna y una caja marrón atada con una cuerda desgastada. «Es hora», dijo con voz firme. Bajaron al sótano, dejando atrás la seguridad tibia de la casa. La oscuridad los envolvió como un manto espeso, y el eco de sus pasos resonó en las paredes de piedra. Mariana abrió la caja con cuidado y sacó un conjunto de objetos, un pequeño relicario de plata, un sobre con cartas selladas y una fotografía antigua, amarillenta en los bordes. La imagen mostraba a una mujer joven, fuerte y hermosa, con una expresión desafiante que parecía atravesar el tiempo. «Esta era mi madre», susurró Mariana, una mujer con secretos que nunca quiso revelar. Miguel tomó el relicario, sintiendo el frío del metal y un peso invisible que parecía cargar con generaciones de historias no contadas. «¿Qué secretos?», preguntó con voz queda. Ella apartó la mirada y comenzó a contar la historia que había estado oculta bajo capas de silencio y miedo. Amores prohibidos, promesas rotas, decisiones que habían marcado el destino de la familia y, quizás, la suya propia. Cada palabra era una puñalada, cada silencio un abismo. De repente, un ruido seco lo sobresaltó. Provenía del fondo del sótano, donde una puerta de hierro oxidado se entreabría apenas, dejando escapar un aire frío y húmedo. Mariana se acercó con cautela, iluminando el espacio con la linterna. Miguel la siguió, sintiendo como el miedo y la curiosidad se mezclaban en un cóctel explosivo. Al empujar la puerta, un olor a tierra mojada y madera vieja los envolvió. Dentro, encontraron una habitación pequeña, casi un escondite, donde reposaban viejos objetos, documentos y, sobre una mesa, un cuaderno cerrado con llave. «Esto es lo que realmente guardamos aquí», dijo Mariana, «la historia que nadie quiso enfrentar». Sacó una llave del relicario, como si fuera la última pieza del rompecabezas, y abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas contenían relatos escritos a mano, confesiones y secretos que podían destruir o redimirlo todo. En ese momento, Miguel comprendió que la verdad era un arma de doble filo,
y que aquel sótano no solo guardaba el pasado, sino también la llave hacia un futuro incierto y peligroso, mientras la tormenta arreciaba fuera, dentro de la casa. La historia de Mariana, Sofía y Miguel estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno, y en la penumbra del sótano, bajo el peso de generaciones de silencios, un suspiro se convirtió en un grito contenido, anunciando que nada volvería a ser igual.